Pues siempre es un honor y un gusto muy grande volverles a saludar. Ya tenemos una larga amistad entre Semilla de Mostaza y la Iglesia Cristiana Josué de 15 años. Esta no es la primera vez que vengo. Los que no me conocen es porque tienen poco tiempo, pero 15 años hace que tuve el gran honor de conocerles como iglesia, y a partir de entonces hemos venido en varias ocasiones y siempre es un gozo podernos reunir alrededor de la hoguera de la palabra de Dios, ¿no? Y poder degustar la Escritura, porque a todos nosotros nos parece que en ella tenemos la vida eterna y ella es la que da testimonio de nuestro Señor, ¿no? Y siempre recordar, siempre me encanta introducir recordando algunos pasajes que nos ayuden a entender cuál es el fundamento de nuestra fe. Y dice Juan 17:3: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no consiste en las cosas que yo puedo hacer, sino en el desarrollo de una relación íntima con Dios, ¿verdad? Porque cuando habla de conocimiento, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan, no habla de un acervo intelectual, no habla de información, habla de una formación escritural basada en una relación íntima con Dios, en la revelación de Dios que es en Cristo Jesús, ¿verdad? El Señor nos ha dado la autoridad a su palabra para ser su representante y su máxima autoridad sobre la iglesia y nuestra regla de fe y conducta. Así que Juan 17:3: en esto consiste la vida, en que le conozcas a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. La vida en abundancia. ¿Qué dice Juan 10:10? ¿Se acuerdan? Del 9, el diablo ha venido para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Primera de Juan 5:11: el que tiene al Hijo, tiene la vida, no tiene una religión, no. Hay gente que me dice: oye, tú siempre crees que tienes la verdad. Y yo siempre les digo: yo no tengo la verdad me tiene a mí. La verdad no es una filosofía, no es una frase, no es un concepto. La verdad es una persona que por el puro designio de su voluntad se ha revelado a nuestras vidas. Es lo que dice Efesios capítulo 1. La verdad es Cristo, el camino, la verdad y la vida, y que por el puro designio de su voluntad, en su soberanía, ha querido revelarse a nuestras vidas, ¿verdad? Efesios 2:1: Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él, por el puro afecto de su voluntad, nos dio vida. Yo quisiera introducir con un par de cancioncitas, porque pues a mí me han dicho que aquí en El Salvador cantan bien bonito, que ni los niños cantores de Viena se semejan a los niños cantores del Salvador cuando le cantan a su rey. Y yo quisiera oír alguna de mis rolas cantadas por este maravilloso coro salvadoreño celestial, ¿no? No puedo perder la oportunidad. ¿Se las enseño? Les enseño el coro, yo canto las estrofas y todos cantamos el coro. Y la Biblia dice, lo hemos estado recordando este fin de semana, en 1 de Juan 4:10: en esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Ese es el enfoque del amor, en donde Dios quiere que pongamos los ojos, ¿no? Amor no es dar a la gente lo que quiere, sino lo que necesita. Y de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el coro habla de la respuesta, y luego dice 1 de Juan 4:19, que nosotros le amamos como respuesta, ¿verdad? Porque Él nos amó primero. Así que el coro habla de la respuesta, y las estrofas hablan en 1 de Juan 1:10, que en esto consiste el amor, en que Él nos ha llamado, ¿ok? Pero les voy a enseñar la respuesta para que todos respondamos cuando llegue el momento, ¿ok? Dice así: te daré mis manos, te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción. Sencillo, ¿verdad? Te daré mis manos, te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción. ¿Listos? Y dice, a ver, niños cantores del Salvador,
3, 4. Te daré mis manos, te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción. Te daré mis manos, yo te daré mis años, mi pan y mi canción. Pues se quedaron cortas mis expectativas. Ustedes cantan mejor que los niños cantores de Viena, no hay duda. Las estrofas. Por ese amor que me das, que durará por años. Si te la sabes, acompáñame. Por ese amor tan puro que me haces vivir, por la riqueza que hallo dentro de tus manos, que en todo momento me haces ser feliz. Por esas cosas y más que yo tengo de ti, Jesús, quiero corresponder dando algo de mí. Niños cantores, dice: te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción. Bien fuerte dice: te daré mis años, mi pan y mi canción. Por la atención que das a mis oraciones, que como unas canciones te gusta escuchar. Por esa mujer que hoy me acompaña desde McAllen, por ese tesoro de compañera fiel, por esas cosas y más que yo tengo de ti, Jesús, quiero corresponder dando algo de mí. Como dice: te daré mis manos, yo te daré mis años, mi pan y mi canción. Te daré mis manos, te daré mi pan y mi canción. Mi pan y mi canción. Aleluya, aleluya. Todo aplauso, toda exaltación, todo grito de júbilo, todo gozo viene de Él, es por Él y para Él. ¿Verdad, mis hermanos? Denle un aplauso fuerte entonces. Aleluya. Bendito seas, Padre. Aleluya.
Cuando lloraba en silencio, me escuchó. Cuando pesaba la carga, me ayudó. Cuando era oscuro el destino y no encontraba el camino, cuando mi pie resbalaba, me levantó. Cuando me dieron la espalda, Él me amó. Cuando cerraron sus puertas, Él abrió. La gente me señalaba, mientras me perdonaba. Mi vida nada importaba. Y Él me abrazó, como al leproso me abrazó. Amor sublime que del cielo bajó y que por darme la vida Él murió. Amor eterno que a mi vida llegó y que en silencio la cruz padeció. Mi Jesús, qué sublime amor. Era una piedra cualquiera y Él me escogió. Y en su collar de 1000 perlas me llevó. Yo viví la historia añeja de aquel pastor en la noche que le faltaba una oveja, y Él me buscó y hoy anda en busca de ti. Amor sublime que del cielo bajó y que por darte hoy la vida Él murió. Pero he aquí que hoy vive y reina, amor eterno que a tu vida quiere llegar hoy y que en silencio la cruz padeció. Mi Jesús, qué sublime amor. Qué sublime amor. Amén. Amén, aleluya. No hay mejor tema que pueda llenar nuestro corazón que el amor de Dios. Dice Primera de Juan 3:1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, ¿no?
porque el siervo no es mayor que su Señor, pero el privilegio es que nuestro Padre Celestial nos llame hijos de Dios. Y dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre o un linaje especial, o sean hijos de Abraham o según la carne, ni siquiera por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Ya que Romanos 9 dice 16 que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Así que todo esto proviene de Dios que nos reconcilió, segunda de Corintios capítulo 5, con Él a través de Jesucristo. Todo proviene, Efesios capítulo 1, y fuimos adoptados en Cristo Jesús por el puro afecto de su voluntad, fuimos aceptados en el amado, dice la palabra de Dios. Todo esto es maravilloso, mi hermano, así que pues podríamos hablar de segunda de Corintios 5, 17, de manera que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, la identidad falsa ha pasado. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ahora sabemos quién es nuestro origen, quién es nuestra identidad y quién es nuestro propósito y quién es nuestro rumbo y quién es nuestra esperanza de gloria, Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cierto, hermanos? Así que todo esto que proviene de Él, y si te ha acontecido, es un milagro. Así que sabemos, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, si ya te pasó lo mejor, hijo, todas las cosas te ayudan a bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Bueno, nos dice Romanos 8:28, esto es aquellos que son bien nobles, aquellos que son bien lindos, bien religiosos, bien buenos. No, esto es aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Dios nos amó primero, ¿no? Primera de Juan 4:19, y gracias a que fuimos llamados para recibir el amor de Dios, amamos a Dios y ahora sabemos que todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien. Y luego dice Romanos 8:29, ¿cuál es el bien? Ahí les va. Porque a los que antes conoció, a estos predestinó para... ¿Listo para oír para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que siendo ratas inmundas del bote de la basura, nos ha llamado, nos ha salvado, y su palabra y su espíritu están haciendo el milagro de la transformación hasta que todos lleguemos a ser semejantes a la gloria de su Hijo. ¿No te parece extraordinario? Qué llamado más privilegiado para nuestras vidas, que estando muertos en nuestros delitos y pecados. Rata lo será usted, pastor. No lo dije a usted, me lo dije a mí. Dije habiendo yo sido, para que nadie se ponga el saco que no le quede. Pero pues Isaías lo decía de otra manera. Isaías decía, está más fuerte, ¿quieres oírlo? Isaías 64:4. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Suciedad es donde anda la rata. Ya yo dije rata, él dice la suciedad. Así dice la Biblia, no lo digo yo. Si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras mejores justicias, Madame Pompidou, Monsieur Richelieu, tus mejores títulos son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Con qué recompensa dará el hombre por su alma, bro? Cuando el Señor no nos salvó con oro, ni plata, ni piedras preciosas, ni cosas corruptibles, sino con la incorruptible sangre de Jesucristo, destinado desde antes de la fundación del mundo como un cordero sin mancha, brother, apartado para el Señor. ¿Qué recompensa puedes dar? Así que tus mejores justicias delante de la sangre de Dios, ¿estaremos de acuerdo que son trampos de inmundicia o no? Ese amén nomás se oyó aquí adelante. Alguien por allá dijo, óigame, no, yo no. ¿Estás de acuerdo que delante de la sangre de Cristo tus mejores justicias son como trapos de inmundicia? Ahora, ¿quieres que te diga lo que es trapos de inmundicia? No, mejor no. Trapos de inmundicia. Y todos nosotros caímos como la hoja, dice Isaías, y nuestras maldades. No nuestra mala decisión de casarme con un cabezón, o mi suegra, o el jefe en el trabajo, o el padre que me abandonó. No, nuestras maldades nos arrastraron
como el viento, bro. Pero con todo eso, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que, siendo nuestras justicias como trapos de inmundicia y todos nosotros como suciedad, hoy nos llame hijos de Dios. No me la ca... Oye, bro, qué impresionante, ¿no? Que de manera que si alguno está en Cristo, no solamente las cosas viejas pasaron, bro, estás completo en Él. Ahora todo lo que te pase te ayudará a bien, ¿ok? Esa era simplemente una introducción. Vamos a ir al tema del día de hoy. Ok, tenemos hasta las, ¿qué dijimos, pastor? Cuarto para las 11. Los pastores se me fueron. Ellos tenían antes que yo. Ok. Ahora sí me agarraron de bajada. Pues ya que estoy solo, entonces. No, déjeme quitar aquí la espada, esta no me vaya a acontecer algo. Quiero recomendarles, mire, yo no vendo libros. Mi gozo es la escritura. Y nuestro trabajo de mi esposita que me acompaña, aquí está. Aplauso celestial, por favor, para mi esposita. Gracias, hermanos. Y su servidor es facilitar el estudio de la escritura a los discípulos de Jesucristo. Y por eso hacemos libros, no hacemos novelas, no hacemos testimonios, hacemos manuales de discipulado que ayuden a los discípulos de Cristo a caminar en la escritura, a desarrollar una relación personal con Jesucristo a través de la escritura. Y bueno, trajimos varios, pero pues ya no llegaron hasta aquí. Hoy domingo nos queda y yo quiero recomendárselo mucho. Es un estudio de Deuteronomio capítulo 6, la Shema, todas las promesas de Dios para Israel, no para el Israel según la carne, sino para el Israel celestial, cómo guiar a tus hijos en estas promesas, cómo cuidar de todas las cosas que Dios nos ha mandado para ponerlas por obra, para ser de larga vida y prosperar en la tierra donde Dios te ha introducido, habiendo sacado de las tinieblas y de la esclavitud en Egipto. Aquí están todos esos secretos, quiero recomendárselos. Y nos queda este otro librito también que habla de los consejos para tomar buenas decisiones para los para los adolescentes. Tus adolescentes lo necesitan para saber tomar decisiones, tus jóvenes. Este libro es para jóvenes, para tomar las mejores decisiones a fin de que, como dijera el sabio Salomón, no digas en los últimos días de tu vida no tengo de estos años contentamiento, ¿no? Y estos dos libros vienen juntos de decisiones, están muy increíbles, se los recomiendo. Y vamos a entrar al tema. Déjame hacer una pequeña introducción. Ok, déjeme checar cuánto tiempo tengo. Va. El Evangelio de Mateo. Cada uno de los 4 evangelios fue escrito guiado por el Espíritu Santo. Fueron escritos los hombres de Dios, como dice Primera de Timoteo, porque ninguna, que dice Primera de Pedro, ¿no? 1:17 en adelante, 1:19 en adelante, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca los hombres hablaron por su propia cuenta, sino que fueron guiados por el Espíritu Santo. Así que Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir acerca de Jesucristo a diferentes tipos de personas. Por ejemplo, el Evangelio de Juan está enfocado en los griegos y su propósito de ser está perfectamente declarado o escrito en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, donde dice así: hizo además Jesús muchas otras señales que no están inscritas en este libro, o que no están escritas en este libro, pero estas, ¿cuáles son estas? Las que se han escrito en el Evangelio de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que el Evangelio de Juan es el libro de la identidad de Cristo a los griegos, y para que podamos identificarnos todos aquellos que no fuimos del pueblo original de Israel. Por eso el Evangelio de Juan es tan claro para todos nosotros. El Evangelio de Mateo, a diferencia de el de Juan, tiene el propósito de presentar a Jesús como el Rey de Israel, como el genuino heredero al trono de David según la carne, pero declarado por Dios con poder, Hijo de Dios mediante la resurrección de entre los muertos, como dice Romanos capítulo 1. Pero el Evangelio de Mateo pues tiene el propósito de mostrar a Cristo como Rey. Ahora, no solamente al pueblo de Israel, sigue teniendo ese propósito después de los siglos, mostrando que Jesús es nuestro Rey. Una declaración muy importante que viene en la Biblia es que mucha gente dice Jesús es mi Salvador, pero déjame completar esa frase. Jesús nunca será Salvador de quien no le haga primeramente su Señor. Tú nunca vas a ver la frase mi Salvador y mi Señor, siempre vas a ver mi Señor y mi Salvador. Primero mi Señor y mi Salvador, mi Rey. Tomás le dijo mi Señor y mi Rey, mi Dios, ¿de acuerdo? Ok.
Entonces Mateo está enfocado en dar a conocer a Cristo como el Rey. Por eso el capítulo 1 habla de la genealogía de Jesús, porque en los tiempos de la dispersión de Israel a Babilonia y a Persia, cuando los judíos regresaban a su tierra y los sacerdotes querían recuperar su posición, tendrían que mostrar conforme a su genealogía que venían genuinamente de la tribu de Leví, que eran aronitas, etcétera. Y esta era una costumbre judía. Por eso Mateo empieza en el capítulo 1 con la genealogía para mostrar que Jesús es el genuino hijo de David, aspirante al trono de su padre. ¿De acuerdo? Y el capítulo 2 y el capítulo 3 y el capítulo 4 nos hablan de las profecías mesiánicas de Cristo, de dónde, de quién, cómo tendría que nacer, de dónde vendría. Nos hablan también de la tentación en el desierto, nos habla de su bautizo para que cumpliese con toda la ley, con todo lo que está escrito de él, identificándose. Él no necesitaba bautizarse en el bautismo de Juan porque era para arrepentimiento, ¿se acuerdan? El bautismo de Juan era para arrepentimiento, Cristo no teniendo de qué arrepentirse. ¿Por qué se bautizó en el bautismo de Juan? Para identificarse con nosotros y cumplir con eso con toda justicia. Desde la A hasta la Z, efectuar nuestra redención, identificándose con los hombres pecadores, ¿no? Después viene el capítulo 5, 6 y 7, donde vienen las maravillosas bienaventuranzas y el fabuloso sermón del monte. Pero recuerda una cosa siempre que estudies el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo habla de Jesús como toda la Biblia. El tema central de la Biblia no son las necesidades del hombre, es el reino de Jesucristo. Nosotros somos criaturas, dice el Salmo 100, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que Dios nos hizo a nosotros. Y el que hace al que es hecho tiene soberanía y autoridad sobre aquel que hizo. ¿Estás de acuerdo? ¿Podrá el vaso de barro decirle al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Sería muy tonto pensar eso. De la misma manera, Dios nos hizo con un propósito, pero el soberano Dios, de quien es todas las cosas y a quien le pertenecen y por quien todas las cosas son, es el protagonista de toda la historia del Evangelio. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1. No lo quiero abrumar de información, pero quiero poner cosas muy básicas. El Evangelio habla de Cristo. Pablo en Romanos capítulo 1 dice que él fue llamado para ser apóstol del Evangelio de Dios, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo Jesucristo, del linaje de David según la carne, pero declarado con poder por el Espíritu de Dios, como Hijo de Dios mediante la resurrección de entre los muertos. Así que, discípulos preciosos del Señor que se relacionen escrituralmente con Él. 1, el Evangelio proviene de Dios. 2, tiene su promesa en las Escrituras, no en el Corán, ni en el Popol Vuh, ni en el libro de los muertos, ni en el libro del Mormón, sino en las Escrituras. Ni en ningún hombre, ni en ninguna asociación papal o mesiánica o lo que sea, en las Escrituras. Y 3, brother, es acerca de Cristo. El personaje central es Jesucristo. Muchas personas, cuando les preguntas, oye, ¿tú sabes a qué vino Cristo a la tierra? Vino a salvarme. Esa es una frase incompleta. Tiene parte de verdad, pero es incompleta. Y lo triste de esa frase cuando está incompleta es que es muy vulnerable a poderse instalar en ella el concepto del humanismo, ¿no? Yo soy el centro. El Evangelio se trata de mí. Dios vino porque el importante soy yo, y como me vio perdido vino a salvarme y a volverme a poner como el mero mero de mi casa. No, señor, ese no es el Evangelio. Si tú lees Juan 12:27, Jesús está a punto de ir a la cruz. Me encanta, bro. ¿Sabes qué me encanta? Cuando digo una cita y observo unas cabezas que hacen así. Me encanta, bro. Tenemos la palabra profética, primera de Pedro 1:17, más segura la cual haréis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Hechos capítulo 17, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo decía estaba de conformidad con la palabra. No te fíes en lo que yo digo, bro. Con todo respeto, no te fíes 100% en lo que dice el pastor Lisandro. Checa la Escritura. Si el pastor Lisandro o Pablo o un ángel de Dios o yo o cualquiera está ceñido a la palabra de Dios, recíbelo. Si no, sea anatema. Es lo que dijo Pablo. Está escrito. La máxima autoridad es la Escritura, bro. ¿De acuerdo? Un pastor debe ser seguido cuando está ceñido a la Escritura
no solamente en lo que habla, sino en lo que vive. Entonces se puede ser tu pastor. Si no, corre por tu vida, bro. Así que me encantan esas cabecitas. Cuando digo un pasaje hacen así, la palabra, bro. Juan 12:27. Jesús está a punto de ir a la cruz y dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz desde el cielo que decía: lo he glorificado y lo glorificaré. Y entonces los discípulos que estaban con el Señor creyeron que había sido un trueno, pero Él les dijo: esta voz no ha venido por causa de mí, sino por causa de vosotros. Brother, quiero que sepas algo. La frase se completa y deja de ser vulnerable el hombre cuando entiende que el evangelio, Cristo no murió para salvarte solamente. Cristo murió para mostrar la gloria de su Padre. Aun cuando el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, en ningún lugar la gloria se proyectó con más poder que en la cruz del Calvario, donde vimos la ira de Dios juzgando el pecado en el cuerpo de su santo Hijo, quien horas antes le había pedido en Getsemaní que pasara de él esa copa, y no hubo respuesta porque Dios es santo y Dios es justo. Romanos 8:4. Lo envió en semejanza de pecado a causa de nuestro pecado y condenó el pecado en la carne de Cristo para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne en una religión, sino rendidos al poder del Espíritu. Es lo que dice Romanos 8:4 y 5. Así que, preciosos chaparritos, en ningún lugar se ha expresado la gloria de Dios más poderosamente que en la cruz del Calvario. Vimos la ira de Dios juzgando el pecado en el cuerpo de Cristo. Vimos la justicia de Dios implacable. La gente que me dice: no, pues es que yo sé que no, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito Cristo porque yo sé que Dios es bueno. Yo lo veo, mira, yo lo compro en Semana Santa en el mercado y luego lo pongo bajo del arbolito. Es como de porcelana con su boquita cerrada y no hace declaraciones. Dios es bueno. Yo sé que me he portado mal, pero yo sé que cuando llegue al cielo le pongo cara de gatito de Shrek y me va a decir: pásale. Sí, y tu nieve de que la quieres, bro. Claro que no te va a pasar eso. Así que Dios es justo y Dios es santo, y de ninguna manera tendrá por inocente al pecador. De ninguna manera. Solo aquellos que Romanos 5:1, justificados pues por la fe en el sacrificio vicario de Cristo, tenemos paz para con Dios, somos reconciliados en Él. Así que en la cruz vimos su justicia, su santidad, pero al mismo tiempo su ira, pero al mismo tiempo vimos su misericordia, su gracia, su benignidad para contigo, su perdón. Wow. Así que ahí vimos ¿qué significa gloria? El despliegue de los atributos de Dios. Ahora completamos la frase, ¿cierto? ¿A qué vino Cristo? A glorificar al Padre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para salvarme conforme a lo que estaba escrito. Esa frase me gusta más. Esa ya no te pone en una vulnerabilidad de pensar que vienes a la iglesia para que Dios te cumpla tus caprichos. No, señor, bro. Vienes a la iglesia para que Dios renueve tu entendimiento. Es más, no vienes a la iglesia, eres la iglesia, eres llamado a ser la iglesia, a fin de que Dios, a través de su palabra y su espíritu, renueve tu entendimiento para que compruebes que la voluntad de Dios, que es que sea su siervo, es buena, agradable y perfecta. Buena, que quiere lo mejor para ti; agradable, que te va a gustar; perfecta, que Dios no se equivoca, te llevará a buen término. ¿Ok? Ok, que no se me vaya el tiempo. Así que este es el Evangelio. El Evangelio tiene su tema central en Cristo. El Evangelio de Mateo pues presenta a Cristo como Rey, y en esta hora Dios está nuevamente haciendo sonar su Evangelio, o va a empezar a hacer sonar su Evangelio de Mateo, para que puedas rendirle el trono de tu vida y dejes de andar errante en tus caminos, ¿no? Eso es lo que significa pecado. La gente se pregunta: ¿qué es pecado? Pecado, la raíz de la palabra pecado en griego significa errar el blanco. Vivir errante, vivir fuera del propósito. No fumo, no tomo, no engaño a mi esposa, pero no vives para Cristo, vives errando el blanco, por lo tanto vives en pecado. Mucha gente dice: yo no fumo, no tomo, vivo y trabajo y todo el día. No sirvo a Jesucristo, pero soy bueno. Bueno, tú estás disparando para allá y quieres dar allá, estás errando el blanco. Tienes expectativas de vida eterna, pero no estás sirviendo. Dice
la palabra de Dios, y me encanta Filipenses 1:21, y yo le pondría una condición. Dice así, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La gente quiere dar en el blanco cuando muere, pero el vivir no es Cristo. Y yo te digo, si el vivir no es Cristo, el morir no será ganancia, ñaca, ñaca. Te lo digo de una vez, si vivir no es Cristo, qué mello. El morir no va a ser ganancia, más bien allí será el lloro y el crujir de dientes. Todo lo que te ha hecho tu suegra aquí, todo el calvario que te ha hecho vivir, no es comparable con el lloro y crujir de dientes, ¿eh? Allí es donde será, no aquí. Si vivir es Cristo, morir será ganancia, brother. Y entonces las aflicciones que tu suegra te haga vivir en el tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros habrá de manifestarse. Ok, ¿cuál es entonces Mateo? Ya expliqué qué es Mateo. Ahora voy a darte rápidamente, tomando esto en cuenta, a ver, el personaje central de Mateo es Jesucristo. No es el paralítico, no es la sirofenicia, no es el leproso, no son los gadarenos, no son los discípulos, es Cristo, todo tiene que ver con Él. De repente agarramos uno de los personajes y sublimizamos una predicación, uy, el paralítico, pobre paralítico, y nos centramos en el paralítico. No, el paralítico es un personaje ocasional, el central es Cristo, ¿de acuerdo? Si lo ves así vas a entender el evangelio de Mateo, si no, no. Ok, les dije les hice un overview hasta el versículo 7. Hasta el capítulo 7, pero en el capítulo 8 Jesús empieza a mostrar su deidad, haciendo cosas que ningún hombre jamás había hecho. Señales le llama Juan, pero en el evangelio de Mateo empieza a hacer milagros. Y el primer milagro que hace es sanar a un leproso. En el capítulo 8, versículos del 1 al 7 o del 1 al 5 está esta historia. Mateo le hace muy breve, Marcos nos da muchos más detalles y nos dice que este leproso llegó en un, ¿cómo se dice? La enfermedad ya en un grado terminal, avanzado, dice. Llegó en una lepra avanzada. Un día me puse a estudiar lo que era la lepra, brother, y cómo actuaba la lepra. No hay cura hasta el día de hoy para la lepra, simplemente se ha erradicado con vacunas y se ha puesto en un lugar, pero cura a una persona que le da lepra es difícil, hasta el día de hoy. En aquellos tiempos era imposible. La lepra es una enfermedad que va haciendo que los huesos vayan perdiendo la capacidad de sostener los tejidos, y los tejidos por eso, ping, 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 se van cayendo. Pero no acaba ahí. Cuando la lepra avanza más, empieza a atacar los órganos. Y empieza, lo primero que se empieza a manifestar es que la gente empieza a dejar de hablar. Por eso has visto en las películas que los leprosos hablan así. Todas como empiezan a perder los tejidos y los tendones se hacen así. Esta persona, imagínate, que llegó en este grado avanzado de lepra y se presentó delante de Jesús. Pero aparte del estigma físico que produce la lepra, en los tiempos de Israel tenía dos estigmas más, el social y el ceremonial. El social, brother, es que dice Levítico capítulo 13, versículo 45, que a los leprosos se les daba un uniforme como los de la cárcel, todo rasgado. Se tenían que cubrir su cabeza, se les ponía un bozal y tenían que ir gritando leproso, leproso. La tradición dice, eso no está en la Biblia, que cuando el leproso ya no podía decir, el leproso, 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 le daban una campanita porque ya no podía hablar. Y tenía que estar diciendo, soy leproso, leproso, para que la gente se hiciera a un lado y vivían solos, brother, vivían apartados, fuera del campamento, en un aislamiento total. Tenían un estigma ceremonial, no podían estar con el pueblo de Israel, no podían participar de las fiestas, no podían tener nada que ver, brother. Estaban totalmente solos. Y dice que por eso apareció este leproso en el capítulo 8. Y he aquí un leproso, y esta frase he aquí es que le sorprendió a todos. ¿Cómo es que un leproso que sabe cuáles son sus estigmas ceremoniales se presenta frente al sanador de moda, que para ellos eso era Jesús en ese momento, y en medio de la congregación, y le dice al Señor, si quieres puedes limpiarme? Y el Señor, extendiendo la mano, sin tener que extenderla, pero mostrando compasión por él, le extiende la mano y le dice quiero, y le toca, y al instante, bro. No, espérame tantito. Si hoy, año 2014, trajéramos a los mejores médicos y científicos de la tierra aquí y viniera Jesús y sanara a un leproso de lepra avanzada al instante, se les caerían hasta las muelas del juicio, brother. Y sin rehabilitación, brother. Los tejidos volvieron, volvió a caminar como si nada hubiera pasado. Eso fue lo que sucedió en ese momento.
Jesús está mostrando su deidad. Solo Dios puede hacer eso. En Primera de Reyes, el rey de Siria le manda a Naamán, al rey de Israel, le manda una carta. Dice: te mando a mi siervo Naamán el leproso y sánalo. Y el rey de Israel, cuando recibe la carta, dice: este rey de Siria está loco. ¿Qué cree que soy? ¿Dios? Solo Dios puede sanar la lepra. Así que el personaje central del Evangelio de Mateo está mostrando que Él es. ¿Qué Él es? No es el leproso el importante. Es otra vez Jesús mostrando su deidad. Pero le dice algo, brother. En Levítico capítulo 14, versículos del 1 al 5, estaba la ceremonia esperando por 1500 años aproximadamente, sin jamás haberse efectuado, esperando que un leproso, después de haber tenido lepra, viniera y se presentase delante de un sacerdote de Israel para que lo declarara limpio. Jamás había pasado. Tú puedes buscar en toda la escritura. Yo me llevé tiempo buscando y no encontré un solo dato de que esa ceremonia se hubiese efectuado antes de este día. Cuando esta ceremonia está esperando, y el Señor le dice rigurosamente, dice Marcos que le dijo al leproso rigurosamente: ve y preséntate al sumo sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés para testimonio a ellos. Dios hizo una obra en él y quiso usar su vida para testimonio a los sacerdotes de Israel y lo envió. ¿Cuál era la ofrenda? Qué interesante, brother. Levítico 14 del 1 al 7. Léelo cuando puedas, hermano. La ofrenda. Esta ceremonia consistía que cuando se presentaba un leproso limpio de la lepra delante de un sumo sacerdote, el sumo sacerdote tenía que examinarlo por 14 días, bro. Y después de que lo examinaba, llevaba a cabo una ceremonia. Si estaba limpio de la lepra, cuestión que nunca había sucedido, tenía que agarrar 2 avecillas. Una avecilla la tenía que partir y derramar la sangre de la avecilla en aguas corrientes, hacer un hisopo, una esponja con madera de acacia, mojar el hisopo en el agua y la sangre, y a la avecilla viva mojarlas en el agua y la sangre, dejar libre la avecilla viva mojada de agua y sangre, y el hisopo mojarlo ahí también con el agua y la sangre, y rociar al leproso 7 veces y declararlo limpio. Nunca había pasado. Primera de Juan 5:7. Este es Jesús que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Qué significa eso? Que Jesús no solamente derramó su sangre sacándose de lo de la bolsa, alguna salvación ahí de último momento. Estaba escrito. ¿Qué representa el agua? Juan 15:3, Efesios 5:21. ¿Qué representa el agua? La palabra de Dios. Jesús derramó su sangre conforme a lo que estaba escrito, brother, para declararnos a todo aquel que cree limpio. Entonces, esta ceremonia, el sumo sacerdote, al declararlo limpio, estaba declarando que Jesús era el Rey de Reyes, Dios, el Señor de Señores. Pero quiso el leprosito, ignoró lo que Jesús le dijo y lo divulgó mucho, con alevosía, premeditación y ventaja. No le importó, se creyó más bueno que Dios. Dios no quiere que le pases tus memorándums de más bueno, bro, o tus minutas. Dios quiere que obedezcas las simples instrucciones de su palabra. Pero este cuate se creyó más bueno que Dios y se puso a divulgar. ¿Y qué pasó? Que el sumo sacerdote ya no lo recibió, y entonces Jesús ni siquiera podía entrar ahora a Jerusalén abiertamente, sino que la gente tenía que venir afuera a Jerusalén a buscar a Jesús. Pero hay algo. En este relato de Mateo capítulo 8 que te acabo de resumir, ni aún en Marcos, en el relato paralelo, aparece la palabra clave que todo lo cambia. ¿Cuál es? Ahí te va, más adelante. Te voy a tener en suspenso unos 10 minutos más. En el capítulo 8 entonces sana al leproso, sucede lo que acabo de decir. Después sana al siervo del centurión, y ahí sí aparece la palabra clave. No la voy a destapar todavía. Después sana a la suegra de Pedro, aunque usted no lo crea. Dicen que por eso Pedro lo negó, eso yo no lo sé, pero bueno. Después calma la tempestad, va a la tierra de los Gadarenos, sana. Los leprosos lo reconocen. Jesús está manifestando su deidad. Jesús manifiesta su deidad sanando la enfermedad. Jesús manifiesta su deidad deteniendo las tormentas. ¿Quién es este? Terminan los discípulos diciendo que aún el mar y los vientos le obedecen. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué tienes miedo, bro? Dilo fuerte. ¿Quién es Jesús? Dios en la carne, 100% Dios. Isaías 9:6. Porque un hijo nos es nacido, ¿cómo dice?
Porque un niño nos es nacido, por hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte. ¿Qué más? Padre eterno. ¿Quién es Jesús? Dios. Es el mismo Dios. Israel, Dios no son tres, Dios es uno. Es Dios cuando es Padre, es Dios cuando es Hijo, y es Dios cuando es Espíritu Santo. No son tres dioses, es el mismo, que se revela a nosotros como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero no tenemos tres dioses, por Dios. No somos politeístas, creemos en un Dios. Dice Efesios capítulo 4, versículo por ahí del 3. Una fe, un Dios, ¿se acuerdan? Un Dios que es sobre todos, por todos y en todos. ¿No dice así? Efesios 4, por ahí del 5. Un Dios, uno, que es sobre todos el Padre, en todos el Espíritu Santo y por todos el que se entregó el Hijo. Un Dios. Jesucristo es Dios. Llega a la tierra de los Gadarenos, entonces hasta los demonios lo reconocen, hijo. Y una vez que los demonios lo reconocen, le piden que los mande a los cerdos, y los cerdos se despeñan. ¿Y tú crees que el Señor toma en consideración las peticiones de los demonios? ¿Tú crees eso? No. ¿Qué fue lo que hizo? Los mandó a los cerdos, eran como 2,000 cerdos. Y cuando se despeñaron salió toda la región de Gadara a ver quién era este hombre. Porque ¿qué estaba haciendo Mateo? ¿Por qué estaba haciendo Cristo? Manifestando a los hombres que Él era Dios en la carne, que había llegado el tiempo tan esperado para reconocer al Dios de Israel. Tú lees Ezequiel 34, bro, donde Dios le dice a los pastores de Israel que le han fallado y que por eso los va a quitar, y Él mismo va a venir como buen pastor por sus ovejas. ¿Y qué dice Juan 10:11? Yo soy el buen pastor. ¿Qué crees que estaba diciendo Cristo? Estaba diciendo que Él era el de Ezequiel 34, brother, que habría de venir por sus ovejas. Bueno, los gadarenos le conocen, el Señor muestra que les... Y entonces viene el capítulo 9, y los últimos 10 minutos serán de esto que quería hablarles rápido. Entonces, esta palabra entonces cuando la gente de Gadara le ha pedido que se largue, a pesar de que el Señor ha mostrado que Él es Dios, pero la gente, como no le conviene a sus intereses, pues por cierto, ¿qué hacían los judíos criando cerdos? Que bajos llegan los intereses de los hombres, por los cuales cambian la gloria de su Dios de Israel. Y ellos criaban cerdos y prefirieron seguir criando cerdos que recibir a su rey en tierra de endemoniados, brother. Que no nos suceda esto, bro. Que no se suceda esto, ¿no? Pablo decía en Romanos 1:18, no me avergüenzo del evangelio porque es poder. No te avergüences del evangelio porque es poder de Dios para salvar al judío primeramente, pero también al salvadoreño y al náhuatl también, como yo. Entonces, entrando Jesús en la barca, corrido de los gadarenos, pasó al otro lado y vino a su ciudad, ¿cuál era? Capernaum, seguramente, donde había hecho sus 3 años. Ahí había puesto la base de su ministerio, muy probablemente en la casa de Pedro. Y sucedió otra vez esa frase, y sucedió algo que sorprende a todos, que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Marcos nos da más detalles, nos dice que llegaron unos hombres trayendo un paralítico. Marcos nos dice, y como vieron la casa llena, abarrotada, el Señor estaba dando instrucción a los escribas y a los fariseos, y toda la gente salía por las ventanas y salía por la puerta, no había por dónde entrar. Cortaron unas ramas, hicieron a lo mejor con sus túnicas una camilla, pusieron al paralítico en la camilla, se subieron al techo, quitaron las tejas del techo y lo bajaron en medio de la predicación del Señor, interrumpiéndolo. Eso es lo que dice Marcos también, nos da más detalles. Mateo simplemente nos dice que lo trajeron tendido en una cama. Y escucha la siguiente frase, mi hermano. Y al ver Jesús la fe de ellos. Oye, ¿sabías que la fe se puede ver? ¿Sabías que la fe se puede ver? Primero, ¿qué es la fe? La fe es un don de Dios, Efesios 2:8-9. ¿De dónde viene? Del oír, y el oír la palabra, Romanos 10:17. ¿Qué deja o qué hace? Deja un efecto de convicción y certeza de lo que se espera y de lo que no se ve, Hebreos 11:1-5. ¿Y de qué se trata la fe? Es acerca de Cristo, primera de Juan 5:9 en adelante, acerca del testimonio que Dios ha dado de su Hijo. La fe no es para sacarse los pronósticos deportivos, ni la lotería, ni casarse con el príncipe azul. La fe es para dar testimonio de su Hijo. Entonces, Jesús vio la fe. ¿Cómo la vio, bro? ¿Cómo la vio? Pues llegaron a Josué temprano. A lo mejor no había muchas sillas, pero dijeron, yo voy a entrar, no importa cómo, yo tengo hambre y sed de tu justicia, yo voy.
La fe, que es la obra de Dios en el corazón, estaba moviendo a estos hombres y les dio persistencia, y les dio creatividad, y les dio insistencia, y nada los desanimó. Vieron la casa llena, pero ellos se metieron, brother. La fe es fe, una fe. La fe cuando es fe realmente es incisiva, es creativa, es persistente, brother. No me digas, tengo fe y pues, voy de repente a la iglesia. Eso no es fe, bro. La fe que es la obra de Dios en el corazón del hombre, dijo, un efecto de certeza, de convicción, es persistente. La hambre y sed de justicia se subieron. Entonces Jesús, cuando ve que dio la fe, ya te reconocí, jefe. Ya vi, papá, que estás obrando en ellos. Ya reconocí. ¿Por qué? Porque se subieron al techo, ¿no? Dice, y al ver la fe de ellos, que es la obra del Padre, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. La fe es la obra de Dios. Juan 6:29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Jesús identificó la obra de su Padre en el corazón de quienes traían al paralítico, y en el paralítico que descendía del techo, brother. Al ver esa fe incisiva, al ver la fe creativa, al ver la fe que no para nada, brother, dijo al paralítico, ten ánimo. Qué interesante. ¿Por qué perdió el ánimo? Oye, venía a ser sanado, su expectativa. Porque cuando la fe operó en él, la fe de Dios, no la fe de los hombres, cuando la fe de Dios, que es la que Jesús está identificando, operó en él, se dio cuenta que era pecador, bro. Se dio cuenta que su bronca, su problema, no era la parálisis física. Se dio cuenta cuando el Padre arranca las vendas de sus ojos y se da cuenta de quién, delante de quién está, en la revelación de Cristo, de un Dios santo y justo. Soy como suciedad, soy como un trapo de inmundicia. Pedro, apártate de mí, soy hombre pecador. Pablo, yo soy hombre miserable, miserable hombre de mí. Job, me aborrezco, me arrepiento. Todos los que vieron a Cristo, bro, todos los que han visto a Cristo en su corazón, gracias a la obra de fe del Padre, revelando quién es Jesús como Dios, se han espantado, bro. Se han espantado. Juan, el apóstol, en la revelación de Apocalipsis, cayó como muerto a sus pies. ¡Pum! Jeremías, soy hombre de labios inmundos. Todos, bro. La evidencia. Por eso dice Romanos 12:3, ninguno de vosotros tenga más alto concepto de sí mismo, sino que el que ha recibido de Dios, ¿verdad? Pierdes el alto concepto de ti mismo y ahora te aborreces, hijo. Es la implicación directa. Sí, ves su santidad, pero tú también, pero ahora sabes quién eres. Pero no te preocupes, porque Juan el Bautista decía en Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Para que crezca la gracia y se apodere de ti el poder de Dios, como decía Pablo en 2 Corintios capítulo 12, me haré más débil, porque cuando soy débil, entonces el poder de Dios reposa sobre mi cabeza. Me gloriaré en mis debilidades, ¿no? Ten ánimo. El cuate perdió el ánimo cuando de repente se da cuenta que su problema no es la parálisis, su problema es que es pecador, bro. Tu problema no es tu matrimonio que está en la quiebra, ni tus finanzas que están en la quiebra, ni tu suegra. Tu problema, ¿sabes cuál es? Tu pecado, brother. Y el único que puede salvarte es Cristo. Porque no nos salvó, dice Primera de Pedro, con oro ni con plata ni con cosas corruptibles, sino con la incorruptible y preciosísima sangre de un cordero sin mancha, preparado desde antes de la fundación del mundo. Es el único que puede. Tu problema, a lo mejor has venido en esta mañana pensando que tu problema es el matrimonio que está acabando, que tu hijo que tienes una bronca. Brother, Juan 5:19, nada puede hacer el hijo sino lo que ve al ser al Padre. Tu problema es el pecado. Y Cristo no te ha traído para condenarte, ni humillarte, ni avergonzarte, sino para salvarte y redimirte. Eso es lo que tú necesitas hoy. Le dice, tus pecados te son perdonados. Y punto, bro, punto. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Por qué crees que decían que este blasfema? ¿Por qué crees? Porque el decir tus pecados te son perdonados implicaba que, ¿qué? ¿Qué? Que Él era Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Así que cuando el sábado lleguen a tu casa y toquen la puerta, enséñales este pasaje. Si Jesús, ustedes dicen que no es Dios, ¿por qué perdonaba pecados? ¿Y por qué, si ustedes dicen que no es Dios, que tienen 120 años de existir aproximadamente, sabes a quién me refiero? Los judíos que tienen 5,000 entendieron perfectamente la implicación de decir tus pecados son perdonados, porque recibía la adoración Jesús, si no era Dios. ¿Por qué dejaba que la gente se le arrodillara?
Y no como Pablo y no como Pedro, levántate en el templo de la Hermosa, o como Juan al ángel que le mostraba en Apocalipsis las cosas, que se quiso arrodillar, adora a Dios. ¿Por qué Jesús sí recibía la adoración? ¿Por qué? ¿Por qué? Amén, bro. Versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿por qué pensáis mal? Perdón, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Quién es el único que conoce los pensamientos y el corazón del hombre? Si Jesús no era Dios, ¿cómo conocía los pensamientos y el corazón del hombre? En cada frase de Mateo está mostrando la deidad de Cristo. Te vuelvo a decir que no se trata del paralítico, se trata de Cristo. Y que es el único que puede perdonar pecados, bro. Es el único. Ya había sanado la lepra, ya había sanado al siervo del centurión, aunque usted no lo cree, ya había sanado a la suegra de Pedro, ya había calmado la tempestad, ya había echado fuera a los demonios, ya había mostrado, pero ahora llega a la cúspide: perdonar pecados. Dios puede perdonar pecados, bro. Dios puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Dios puede levantar de la muerte. De cierto os digo que la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren saldrán a resurrección de vida, bro. Ahora es. Si oyes la voz de Dios en tu corazón, no endurezcas tu corazón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:10, 1:9, perdón. Así que, ¿qué es más fácil? Y le dice a los escribas. No le dijo al paralítico, pon atención, se lo dijo a los escribas. Qué increíble, brother. Usa la vida de este hombre paralítico inservible, le perdona sus pecados, brother, y está a punto de usar su vida para manifestar su deidad. Te estoy diciendo que no vino para salvarte, vino para manifestar la gloria de Dios. Somos salvos para ser usados para su gloria. ¡Qué privilegio, bro! ¿Para qué otra cosa quieres ser salvo? ¿Para volverte a esclavizar en el pecado y en las pasiones de tu carne? Éramos esclavos, brother. Hemos sido libres para servirle. Y dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se levantó y le pedía que le dejase quedarse a escuchar la predicación. No, a diferencia del leprosito que hizo lo que le dio la gana, le obedeció de inmediato. Se levantó, tomó su cama y se fue a su casa. Señor, es que yo quisiera, ahora que me has levantado, yo quisiera. Cuando Dios te da una orden, cumple la orden. Punto. Primera de Corintios 4:6. Apolos y Pablo nos han enseñado a no pensar más allá de lo que está escrito. Ahora, ¿cuál es la palabra que tengo guardada que voy a destapar? La diferencia entre el leproso y el paralítico. ¿Por qué el leproso hizo lo que le dio la gana y el paralítico simplemente tomó su cama y se fue a su casa? Porque nunca vas a encontrar en la historia del leproso la palabra ¿cuál? Por acá le dijeron bien. ¿Qué es? ¿Quién lo dijo ahí? Fe. La palabra fe no la vas a encontrar en la historia del leproso. Nunca. Todo lo que el justo por la fe vivirá. Cuando el Señor regala fe, hijo, tú vas a obedecer, vas a ser usado para su gloria. El cual te tomó su cama y se fue a su casa. Y usó Dios ese milagro y esa obediencia no para satisfacer las necesidades del leproso, del paralítico, porque la necesidad fundamental del paralítico estaba satisfecha, el perdón de sus pecados. Y se pudo haber quedado postrado si Dios quería, pero estaba perdonado y volvería a andar en el día de la resurrección de entre los muertos. Pero el Señor quiso usar su vida, brother, para que sepáis ustedes, escribas, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, que aquel semejante a hombre, según Daniel 7 y Daniel 9, tiene potestad en la tierra porque es Dios para perdonar pecados. Por eso le digo a este hombre: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su cama y se fue a su casa. Tu necesidad, brother, prioritaria es el perdón de tus pecados, bro. Si hoy Dios te regalara fe en tu corazón y pudieras ver tu condición de pecador delante de un Dios justo y santo, dejarías de estarte quejando de la suegra, de todo, y entonces vendrías y le pedirías y Él te daría agua viva. Y esa agua sería dentro de ti una fuente que salte para vida eterna.
Ya no tendrías que estarla buscando en otro hombre, en otro amor, en otra canción. No, ahí andas de flor en flor buscando la felicidad y nunca la encuentras. La felicidad es una bienaventuranza que se llama el agua del agua viva. El agua viva para todos aquellos que confiesan su pecado por la obra de Dios de fe en sus corazones. Y entonces Dios pone esa agua viva dentro de ti. Ya no la tienes que estar buscando. Le digo a la samaritana en Juan 4, ¿no? Sino que el agua que yo te daré será una fuente dentro de ti. Ya no tendrás que andar picando de flor en flor. Que salte. No que venga nada más a ti, sino que seas usado tú para que seas un sprinkler, se dice en Estados Unidos, no sé cómo se dice, un regador de agua de vida. ¿Ok, chicos? ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué necesitamos, bro? Perdón de pecados, claro, fe primero, pero esa es la obra de Dios, eso está en la soberanía de Dios. Una vez que Dios habla a tu corazón, tú confiesas tu pecado. Lo único que tienes que hacer es: soy una rata, Señor, sí, cierto. Soy trapo de inmundicia, es demasiado bonito para mí. Si tú llegas a decir eso, brother, por la obra de Dios en tu corazón, estás en el umbral de la vida eterna, hijo. Estás en el umbral de volver a ser usado para su gloria. Cielos y tierra pasarán, pero el que haga la voluntad de Dios no pasará, seguirá brillando para su gloria. Como dice el final, cuando habla de el trigo y la cizaña, la parábola del trigo y la cizaña, en el capítulo 16 de Mateo, creo que es, que dice que la cizaña será echada en el fuego. No es esa parábola, luego me acuerdo, pero está ahí en el capítulo 16. Dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Qué maravillosa escritura para ti, si tan solo por la obra de Dios hoy confiesas tus pecados. Vamos a orar, ¿sale? Señor, gracias te damos por tu palabra confrontadorcísima, durísima, pero libertadora. Es necesaria, Señor, la confrontación, nunca la condenación. No nos permita, Señor, jamás confundir condenación con confrontación. La confrontación es la verdad que nos traerá a la libertad. Señor, en el nombre de Jesús, trae a casa a tus hijos, a quienes les has dado oídos para oír la voz del pastor y venir. Aquellos que hoy en tu soberanía quisiste depositar fe y simplemente van a obedecer por esa fe, a responder a tu llamado, confesando sus pecados y siendo salvos. En el nombre precioso de Jesús. Ahora, chiquitos preciosos, todos con sus ojitos cerrados, si hay alguna persona en esta preciosa mañana que oyó la voz del Salvador diciéndote: ven, y si tus pecados fueren como la grana, como la blanca lana, se emblanquecerán. Ven y hagamos cuentas, dice el Señor. Y si tus pecados fueren como el carbón, en mi perdón y en mi sangre serán más blancos que la nieve. ¿Hay alguna persona en esta preciosa mañana que escuchó la voz del Salvador diciendo: ten fe, hijo, no temas, ven? Y quieres pedirle al Señor que instaure su reino, porque Él es el Rey, en tu corazón, confesando tus pecados. No lo vas a hacer público delante de ningún hombre, pero yo te voy a pedir que, si ese es tu sentir, des el primer paso y te pongas de pie y me permitas hacer una oración contigo. Yo no voy a hacer una oración por ti, tú vas a hacer tu oración, pero yo te voy a acompañar. Dame el privilegio de acompañarte en este día en el que Dios te ha llamado. Si hay alguna persona, Dios te bendiga, hermoso, que quiere entregar tu vida, su vida a Cristo, sabiendo que necesitas el perdón de tus pecados y estás temblando en este momento porque sabes que esa es la necesidad. Déjame decirte, ya Dios ha tocado tu vida, solamente responde. ¿Hay alguien más? Yo ya te vi, precioso, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Si tú eres bueno, si todo está bien, si todo está bajo tu control, el Evangelio no tiene a ti nada que ofrecerte. Es para los pecadores. Si tú dices: yo soy justo por tu propia virtud, quédate sentado, brother, no tiene nada que ofrecerte el Evangelio. Pero si tú dices: yo soy pecador, necesito que me salve, Señor, apúrate, brother, porque en buen día has escuchado su voz.
Ahora, si tú eres ya hijo de Dios, también ya quédate sentado, está padre. Pero si tú sabes probablemente que has dicho que eres lo que no eres, hoy es el día de hacer cuentas con el Señor, antes que llegue aquel día donde solo habrá lloro y crujir de dientes. Es la verdad. ¿Hay alguien más? Dios les bendiga, hermosos, a todos los que están de pie, benditos de nuestro Padre. Ahí donde estás pues de pie, híjole, qué lindas lágrimas, bro. Esa es una concesión de Dios, maestro. El dolor por el pecado, nos puede doler todo menos el pecado, a menos que Dios intervenga. Cuando Dios interviene y te duele el pecado, estás en el momento más divino de tu vida, bro, en el más idóneo para ser salvo. Dios te bendiga, hermoso, ya te vi, gloria a Dios. Cierren sus ojitos lindos y dígale: Señor Jesús, gracias por traspasar mi corazón con tu palabra. Gracias por hablarme personalmente a mí en esta mañana. ¿Quién soy yo para que me llames para recibir de ti misericordia? Gracias, Señor. Perdóname por haber vivido mi vida bajo mi propio mando, Señor. Hoy te entrego el timón de mi vida. Sé mi Señor y mi Dios y mi Rey, Señor. Porque yo creo que moriste por mí. Primero viniste en carne por mí, moriste en una cruz y resucitaste al tercer día para instaurar tu reino en mi corazón, a fin de que yo viva para la gloria de tu Padre. Te entrego mi vida, Señor, en este momento, en el nombre precioso de Jesús. Amén. No se sienten, un segundito, no se sienten. Hermosa iglesia Josué, voltea a ver a tus hermanos que están de pie y dale un aplauso al Rey de Reyes. Puestos en pie.